la diapositiva, la famosa diapositiva del iceberg, que en el fondo representa, este iceberg es una metáfora de lo que representa nuestra mente. ¿Ah? Si nosotros podemos apreciar ahí que la parte que está en la superficie representa nuestra mente consciente, ¿ya? Que es la parte racional de nuestro cerebro. La que se encuentra en la parte submarina representa nuestra mente inconsciente. Y que como podemos apreciar ahí, eh, es muchísima más grande que la consciente. Ya la mente consciente nosotros dijimos entonces que representa todo lo que ahí se encuentra sobre la superficie, representa, y vamos a darlo en términos de porcentaje, el 5%, solo el 5% de nuestra mente. ¿Ya? Y vamos a hablar de porcentaje para que nuestra mente consciente acepte esta información, ¿ya? Para que sea más fácil de aceptar. Esta mente consciente se encuentra en el hemisferio izquierdo, ¿ya? En el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro y lo utilizamos solo cuando estamos despiertos, ¿ya? Estoy consciente en la mañana cuando yo abro un ojo hasta que yo cierro mis ojos en la noche, estamos constantemente con nuestro consciente. Es la parte lógica de nuestra mente, es la que va a entregar respuestas lógicas a todos nuestros cuestionamientos, todo lo que, porque estoy enferma, porque me resfrié, porque tengo amigdalitis, esas respuestas las va a dar nuestra mente consciente, ¿ya? Pero ojo, porque la verdadera respuesta está en nuestro inconsciente. Así como la mente consciente es racional, ¿ya? Y va a buscar esas respuestas lógicas, la mente inconsciente es intuitiva. Ya es la que dice, no sé por qué, me tinca que aquí hay gato encerrado, ya algo sucede, no sé por qué, ya me da la impresión que el abuelito era más picado de la araña de lo que se decía, ya acá en Chile picado de la araña es un poco frescolina, así, medio fiestero, ya. Em, y es que nuestra mente inconsciente conoce maneja toda esa información, ¿cierto? Y la va a exteriorizar a través de una corazonada. No sé por qué, pero me tinca, ¿ya? La mente inconsciente está ubicada entonces en el hemisferio derecho de nuestro cerebro. La mente inconsciente la usamos todo el tiempo inconscientemente, ¿ya? Esta jamás descansa, incluso sigue funcionando cuando nosotros estamos dormidos, ¿ya? A diferencia del consciente, que nosotros cerramos nuestros ojitos y se apagó el consciente. En cambio, el inconsciente es la que se encarga de nuestra supervivencia, siempre, ¿ya? Es la que se encarga de todas nuestras funciones vitales. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a dormir, no nos preocupamos si es que nuestro corazón va a seguir latiendo, ya si es que nuestros pulmones están regulando perfectamente el oxígeno que entra a mi cuerpo. ¿Ya? De todo eso se encarga el inconsciente. Nosotros nacemos ya con la mente inconsciente, ¿ya? Y a medida que nosotros vamos creciendo, vamos incorporando nuevos patrones de conductas culturales que heredamos de nuestros padres, de la sociedad, ¿verdad? De la autoridad. Cómo debemos ser, cómo nos tenemos que comportar, ¿cierto? Y comienza en ese momento el almacenamiento de creencias, tanto positivas como negativas. Es decir, todo esto comienza en la infancia, cuando nosotros vamos almacenando esta información que nos van transmitiendo. Por ejemplo, cuando somos niños nos dicen, oh, si eres tan inteligente y creativo, ¿ya? Me encanta cómo te expresas. Esas son creencias positivas que nosotros también vamos a incorporar y el día de mañana nos va a permitir actuar a lo mejor creativamente, ¿cierto? Y nos vamos a expresar lúdicamente. O bien también están las más duras, cuando nos dicen, por ejemplo, los niños no lloran, cállate, ¿ya? Y de adulto no vamos a mostrar nuestras emociones. O cuando nos dicen, cuando somos muy juguetonas y picaronas, nos dicen, compórtate como una señorita, no hagas escándalo. Entonces, cuando seamos adultos y nos pasen a llevar,
no vamos a reclamar, nos vamos a quedar calladitas y nos vamos a comportar como una señorita. ¿Ya? Por lo tanto, estos patrones de conducta, por medio de la repetición constante, es decir, se necesita más de 3 repeticiones para que esa información ya se almacene en el inconsciente, se van guardando en la mente preconsciente para luego pasar al inconsciente. Entonces va a quedar todo esto grabado, ¿cierto? Como por ejemplo, cómo nos comunicamos, ¿cierto? Em, Cómo aprendemos a manejar, cómo aprendemos las tablas de multiplicar o a escribir o a recitar o a cantar. Toda esta información va quedando en mi primero consciente, luego pasa al preconsciente, ¿cierto? Y cuando esta información nos produce dolor o vergüenza, va a ser reprimida en el inconsciente y nos va a llevar a actuar de una forma no de lo más armoniosa. En el inconsciente entonces está toda la información de quiénes somos nosotros, ¿ya? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Eh, ¿Qué es lo que yo debo evolucionar espiritualmente? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Ya? Esta es una pregunta muy recurrente en las terapias, ¿ya? Porque las personas no saben a qué vinieron, yo no sé, solo que estoy con conflicto y no sé qué es lo que yo vengo a hacer, que generalmente uno asocia el propósito de vida como algo muy grande, como no sé, una Sor Teresa de los Andes, o qué sé yo, o ser un gran parlamentario, no sé, a veces uno cree que un sentido, el propósito por el cual yo vine a esta vida es muy grande y a veces es tan simple como venir a despertar el amor que hay en mí, como venir a despertar la abundancia que hay en mí, venir a despertar que yo soy salud perfecta. ¿Ya? Son cosas muy simples pero que nosotros escogimos, ¿verdad? Para venir a evolucionar en esta encarnación. Ahí está en ese inconsciente cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, ya está el motivo por el cual yo me irrito con mucha facilidad, está el motivo por el cual vivo en una permanente tristeza y a lo mejor lloro con mucha facilidad y no sé por qué ocurren todos esos eventos en mi vida o por qué esas son esas conductas recurrentes, ¿ya? Y ahí en ese inconsciente están todas las respuestas, está ahí en nuestro inconsciente, es todo, ahí está todo lo que yo tengo que sanar, ¿ya? Pero no lo podemos ver porque está oculto, está bajo el agua, ¿ya? Y lo que está sobre el agua, digamos que está visible, va a ser mi preconsciente y ya lo que está en lo más profundo está mi inconsciente, ¿verdad? Es muy difícil mirarse hacia adentro, es muy difícil ver lo que está ahí en nuestra parte submarina y la única forma de ver todo aquello que está oculto en mi inconsciente es en el fondo mirando hacia el exterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de la ley de atracción yo voy a atraer a todas esas personas que me van a mostrar qué es lo que está pasando dentro de mí, ¿ya? Es decir, a través de la ley del espejo yo voy a poder ver qué es lo que tengo que sanar, cuáles son mis conflictos. Me lo va a mostrar mi proyección a través de los maestros que van a estar en mi entorno. En el inconsciente entonces está grabado todo lo que se ha vivido desde el día uno hasta el día de hoy, ¿ya? Esa va a ser como mi especie base de datos. Ahí está todo registrado. Pero además está grabado cómo se vivió mi gestación, ¿ya? Cómo fueron los 9 meses que yo estuve en el vientre de mamá. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando ya tengamos, vamos a ver el proyecto sentido, ¿ya? Todo lo que significó la gestación para mí. Y como si esto fuera poco, está grabado en ese inconsciente, está almacenada la información desde lo que se vivió desde 7 generaciones atrás. ¿Ya? Es decir, nosotros manejamos la información de cómo vivieron nuestros padres antes de yo venir a esta encarnación, ¿verdad? Cómo vivieron
los abuelos, los bisabuelos y los tatarabuelos. Y esta no es una información antojadiza que uno dice de repente, oh, yo canalicé que en mi inconsciente está toda esta información. No es así, ¿ya? Porque lo vimos en la clase anterior, que ya Freud, ¿cierto? Le llamó mucho la atención esto de que nosotros manejábamos información o teníamos una conexión con nuestros padres y con nuestros abuelos, ¿verdad? Y después de Freud vinieron otros psicoanalistas, seguidores de Freud también, que donde empezaron a hacer estudios con sus pacientes, con los padres, con los abuelos, y después siguieron hacia abajo, ya con los hijos, con los nietos, con los bisnietos. Por lo tanto, científicamente ya prácticamente podemos decir que hay 7 generaciones donde que están almacenadas en nuestro inconsciente. ¿M? Y esta información queda incorporada ahí como programa. Como decía, sin medio estamos programados, ¿ya? Por lo tanto, toda esa información que está en el inconsciente, ¿cierto? Nos va a hacer de alguna forma actuar de cierta forma. Por lo tanto, cuando nos topamos con el transgeneracional, tomamos conciencia de que estamos nosotros programados y no destinados. ¿Ah? No hay un destino, cada uno es consciente de su realidad, o responsable, mejor dicho, también de su realidad. Y estos programas los vamos repitiendo de generación en generación hasta que alguien se haga cargo y lo trascienda. ¿Ya? Por lo tanto, todo aquello que no pudo resolver el abuelo se lo pasa a nuestros padres, lo que no pudieron resolver nuestros padres me la van a pasar a mí, y si yo no lo puedo trascender, no importa, ¿ya? Porque hay hijos y hay nietos que el día de mañana se van a tener que hacer cargo. Entonces, en nuestro código genético llevamos impresas también todas las enfermedades, ¿ya? Así como las experiencias de nuestro clan familiar. Vamos a ver más adelante que nosotros no heredamos las enfermedades, ya, sino que la biodescodificación nos dice que todas las enfermedades tienen una raíz emocional. Por lo tanto, nosotros genéticamente no heredamos las enfermedades, sino que heredamos las emociones que dan como producto ese síntoma o enfermedad. Entonces, en ese código genético está registrado toda la información sobre también, por ejemplo, los hijos que nacieron fuera del matrimonio, ¿ya? Todos aquellos abortos que quedaron ocultos, todos esos miembros del clan que quedaron excluidos del clan por diferentes motivos, ya sea porque fueron hijos no reconocidos, porque eran alcohólicos y fueron excluidos, porque tenían capacidades diferentes y fueron encerrados, ¿cierto? Todos aquellos hijos que no fueron deseados, toda esa información lo maneja nuestro inconsciente. Los hijos que fueron abandonados, los que fallecieron a muy temprana edad, ¿cierto? Están registrados los asesinatos, las estafas, los robos, la violencia, los abusos, las violaciones, las muertes trágicas que se vivieron en el clan familiar, ¿verdad? Todo aquello que en el fondo nos produce mucha vergüenza, no son fáciles de aceptar. Todos esos programas, ¿verdad? Nos produce dolor y también mucha culpa. ¿Ya? Y dentro de ese clan familiar se guardan esos secretos celosamente. ¿Ya? Todas estas experiencias de vida de las cuales es mejor no hablar, ya ni se deben escuchar. Cada vez que a veces uno quiere indagar y pregunta, pero ¿para qué pregunta esas cosas, niñita? Si ya pasó, ¿ya? Pero en el fondo no pasó, está ahí y va a estar molestando, ¿no? Hasta que salga a la luz y nos podamos hacer cargo de ello, ¿ya? Entonces quedan ocultos ahí todos esas especies de secretos de familia, pero lo inconsciente lo sabe todo, absolutamente todo, o sea, nada se le escapa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos no sé por qué me tinca, no sé por qué yo creo, es porque tú manejas esa información, ¿ya? Y el inconsciente lo muestra a través de la intuición. ¿Mm? El inconsciente de alguna forma siempre va a buscar la forma de sacar a la luz todo aquello que está oculto en nuestro linaje materno y paterno.
y que ha causado tanto sufrimiento, tanta vergüenza, y que de alguna forma inconscientemente también nos hace sentir culpables, pero el inconsciente se las va a ingeniar para poder liberar y poder trascender estos conflictos. Y lo puede hacer, ya lo libera a través de sueños, a través de síntomas, de enfermedades y a través de elecciones que hacemos también con respecto a nuestra vida. Ya, por ejemplo, cuando nosotros buscamos parejas, en el fondo es el inconsciente el que atrae las parejas que nosotros necesitamos para sanar. Es decir, si en mi árbol se vivió violencia, mi inconsciente va a traer una pareja violenta para que yo aprenda a poner límites, para que yo sane ese conflicto. ¿Ya? Si en mi árbol se vivió el abandono o la infidelidad, lo mismo. Voy a traer parejas que van a ser infieles o que tienden a abandonar. ¿Ya? Y ahí es cuando uno se pregunta muchas veces, ¿por qué siempre traigo el mismo pastel? ¿Ya? ¿Por qué yo atraigo este tipo de parejas? Precisamente me lo está mostrando porque es algo que yo tengo que sanar, ya sea repitiendo em, ese programa que se viene arrastrando en el inconsciente. ¿Ya? También nos va a mostrar cuando nosotros repetimos ciertos oficios o profesiones reparatorias con respecto a lo que necesita mi árbol genealógico. ¿M? Los estudios demuestran que al sacar a la luz todo aquello que está oculto, ¿ya? Va a ser de vital importancia para poder sanar y para que mi árbol, ya mi clan, continúe evolucionando. Y en el inconsciente dijimos, ¿ya? Que ahí se almacena toda la información, sobre todo aquello que nosotros no queremos saber o no queremos reconocer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay programas precisamente dentro de nuestro clan que nos provocan mucha vergüenza o nos produce mucho dolor. Por eso se dice que esta terapia es de valientes, ¿ya? Porque muchas veces no queremos enfrentarnos a la sombra de nuestro clan familiar precisamente porque nos produce mucha vergüenza. ¿M? Y nos cuesta mucho aceptar esos programas, como el abuso dentro de la familia, los abandonos de los progenitores, ¿cierto? Ya sea en nuestra propia vida, lo que nos ha tocado vivir o lo que le ha tocado vivir a nuestros ancestros. Y en el día a día nosotros reaccionamos de acuerdo a esos programas almacenados en el inconsciente, sin darnos cuenta. ¿Ya? Como por ejemplo, un tema muy recurrente es terapia, como mencionábamos recién, porque todas las mujeres de mi clan estamos solas. ¿Ya? Quiero estar en pareja, pero al poco andar desaparecen estas parejas y no sé por qué. Porque siento que doy más de lo que recibo. ¿Ya? Porque a pesar de que gano bien, no sé qué pasa con el dinero que se me va de las manos. Todo lo que se ha vivido en algún momento en nuestro clan familiar y no se ha resuelto, da como resultado mi existencia. ¿Ya? Y va a ser de acuerdo a las decisiones que nosotros tomemos, insisto, ya sea de pareja, ya sea con respecto a la profesión u oficio que yo voy a escoger, ¿ya? O cómo me relaciono con el dinero o cómo me relaciono con mi salud física. Según Jodorowsky, él nos dice que hay tres factores fundamentales que afectan nuestras tomas de decisiones. ¿Ya? Y esto ya es a nivel externo, cómo nos afecta también nuestro inconsciente colectivo, social. ¿Ya? Y el primer factor determinante es la familia. Suimei, ¿tienes ahí unas imágenes? Si es que está por ahí o se está preparando una limonadita. No, antes que eso, Suimei. ¿Cuál, perdón? Cuando Jodorowsky nos dice que hay tres factores, que es la familia, que es la educación y es la nacionalidad. Ah, ok. Mm, Pero sigue hablando por mientras, yo lo voy a mostrar acá. ya.
Ya, bueno, el primer factor es determinante porque estamos conectados permanentemente con la familia, ¿cierto? Y esto se refiere a todo lo que nos han transmitido nuestra familia, ya nuestros padres principalmente, ¿cierto? Nuestros abuelos, si nos toca vivir con nuestros abuelos. Esto nos afecta directamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si mi familia, por ejemplo, es muy conservadora, ¿ya? Eh, el divorcio no va a ser tema, ¿ya? Y el matrimonio en este caso va a ser para toda la vida. Y vamos a estar juntos con mi marido hasta que la muerte nos separe, aunque no seamos felices, ¿ya? No somos felices, pero hay ahí un programa que nos dice que hasta la que la muerte nos separe. Por eso en terapia muchas veces cuando nos dicen, oh, mi papá y mi mamá estuvieron juntos toda la vida, no significa que eran felices, ¿ya? Así que ojo con eso. Si la familia es de mente más abierta, ya no necesitan legalizar una relación, ya, es decir, pueden estar juntos viviendo en pareja y no es tema. Y van a estar juntos hasta que el amor se muera, es decir, hasta que se supone que la pareja uno viene evoluciona, espiritualmente uno viene a evolucionar, viene a aprender del otro, ¿ya? Y cuando uno ya aprendió del otro lo que tenía que aprender, generalmente también se da el desapego. El segundo factor, ya que nos afecta es la educación, nos dice Jodorowsky. La educación está relacionado con lo que nos han transmitido, todo aquello que nos transmiten los profesores y también nuestros compañeros, ¿ya? Tenemos que, como mencionaba hace un momento atrás, la educación formal o la tradicional o conservadora, ¿cierto? Se va a ocupar de desarrollar mayoritariamente en nuestro hemisferio izquierdo. Ya, es decir, se trabaja con el modelo enseñanza-aprendizaje netamente, que se basa en la transmisión de información permanentemente, donde el estudiante pasivamente va a escuchar lo que transmite el profesor, ya memorizando y almacenando toda la información. En este tipo de información hay un gran rechazo al cambio, ya los alumnos se vuelven muy competitivos y esta educación es sinónimo de autoritarismo, ¿ya? O sea, el profesor ahí es el que manda. Hay un instructor que dirige y maneja constantemente la clase, ¿ya? Lo que deben hacer, lo que deben decir y cómo lo deben estudiar. Nos muestra ahí una rigidez del sistema que hasta el día de hoy mayoritariamente está presente, ¿ya? Por lo tanto, se forman em, adultos para que se ganen la vida, no para que sean felices precisamente, ¿ya? Donde la educación universitaria lo es todo. En cambio, la educación no tradicional apunta a explorar otras formas de enseñanza, ya a una educación más personalizada, donde los contenidos se entregan de acuerdo a las necesidades de cada alumno, donde los estudiantes pueden explorar y aprender a manejar sus emociones y aprender a enfrentar situaciones difíciles, donde el verdadero reto sea adaptarse a las nuevas generaciones, a los nuevos tiempos, a las nuevas complejidades, a lo que la naturaleza nos está exigiendo como seres humanos, con una educación con carácter más bien integral, ya más participativa, más creativa, de manera que se puedan desarrollar y que puedan desarrollar herramientas, ¿verdad?, para vivir en un entorno más equilibrado, más armonioso, más en equilibrio, más amistoso, más amoroso. El tercer factor es la nacionalidad, ¿ya? Y ahí nos está mostrando esa diapositiva, lo importante que es nacer en uno o en otro punto de este planeta. La nacionalidad está relacionado con el lugar donde uno nace, ¿ya? Y esto nos marca muchísimo porque no es lo mismo nacer en el Medio Oriente con todos los conflictos bélicos que se están viviendo, precisamente lo que está padeciendo en este momento, ¿cierto? El pueblo de Palestina, donde esos niños están creciendo en el dolor,
ya rodeado de muerte, de hambre, en un genocidio, ¿cierto? Con todos esos conflictos. Entonces, diferente nacer en ese espacio, en ese tiempo, que nacer, por ejemplo, en una zona del Caribe, por ejemplo, donde la cultura y la forma de enfrentar la vida es diferente, son totalmente diferentes. Eh, Por lo tanto, si me tocó nacer en una familia o en otro, o en un país, o en otro extremo del país, mis reacciones frente a la vida van a ser muy, muy diferentes. Eso es lo que nos afecta con respecto a nuestro inconsciente colectivo. ¿Ya? Y para terminar, vamos a ver las características que tiene nuestro inconsciente porque las vamos a utilizar en nuestra terapia. ¿Ya? Tenemos que, para el inconsciente el otro no existe, ¿cierto? En el inconsciente está, como dijimos, está toda la información de quiénes somos nosotros, ¿ya? Y esto tiene que ver un poquito con lo que mencionamos, ¿ya? Es decir, nosotros para saber qué está pasando dentro nuestro necesitamos que alguien me lo muestre, ¿ya? Y para saber lo que está pasando dentro nuestro, están ahí esas personas que nosotros escogemos de alguna forma para que nos muestre qué es lo que realmente tenemos que sanar. ¿Ya? Por lo tanto, los otros son una proyección de mí misma. El otro no existe. Siempre soy yo. ¿Ya? Ser yo. Siempre me va a mostrar lo que está pasando conmigo. Tenemos otra característica y esta para mí es importantísima porque nos dice que el inconsciente es atemporal. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Nos dice que nosotros, para el inconsciente no existe el pasado. Ya vivimos en un eterno presente. La emoción es cuántica, por lo tanto no existe el pasado. Nos estamos moviendo en un tiempo atemporal, ¿ya? Por lo tanto, si una niña, por ejemplo, fue abusada en su infancia, que es uno de los traumas más terroríficos que puede vivir un niño, ¿cierto? Y precisamente eh, este conflicto no se, no sale a la luz, ya no se comenta, no se cuenta. ¿Por qué? Porque es doloroso, porque no me van a creer, porque no sé cómo manifestarlo, no sé cómo contarlo, porque a veces el abusador está dentro de la misma familia, ¿cierto? Por lo tanto no me van a creer, entonces no sale la luz, y por lo tanto no se sana, ¿ya? Y esta niña, cuando sea adulta, ¿cierto? Como no se sanó ese conflicto, permanentemente eh, va está rodeada de abuso. O sea, si bien es cierto, puede que no sea abuso sexual, pero va a haber abuso de autoridad, abuso de poder, ¿cierto? Hasta que lo pueda enfrentar y sanar, para que lo pueda finalmente liberar y trascender. O si esta niña se sintió abandonada en su infancia, ¿cierto? Ya sea porque papá se fue de la casa y mamá tuvo que trabajar todo el día y vivió permanentemente con los abuelos, entonces en su infancia va a vivir el abandono, ¿cierto? Donde va, una vez siendo adulta o adulto, permanentemente va a sentir ese temor a ser abandonado. Em, Otra que para mí también es muy importante, que es que el inconsciente es inocente, ¿ya? No distingue lo real de lo virtual. Para la mente inconsciente no existe la ilusión, todo es real, ¿ya? ¿A quién, por ejemplo, no le ha pasado que cuando ve una película, ¿cierto? Que sea muy conmovedora, que nos produce mucha tristeza, mucho dolor, a veces se activan ahí esas heridas que nosotros hemos guardado ahí en el inconsciente cuando vemos una película, ¿verdad? Sentimos que se nos aprieta el corazón y no podemos evitar que se nos caiga una lágrima y o quedamos muy tristes, acongojados, ¿ya? Y a pesar de que mi consciente sabe que es una puesta en escena, que son actores, ya mi inconsciente no, para mi inconsciente eso es real, ya lo que está viendo.
se está viviendo precisamente y esa es la razón por la cual me produce tanto dolor y tanta tristeza. Otra característica, que el inconsciente es complaciente, ya, es decir, el inconsciente se va a encargar de crear todas aquellas condiciones, ¿cierto?, para manifestar lo que nuestra realidad siente que es verdad. Ya no distingue un mandato de una queja. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno dice, ¡ay, todos los hombres son iguales! O lo dice en broma, pero es una queja en el fondo, ¿ya? Y mi inconsciente va a crear condiciones para que todos sean iguales. Y me va a traer precisamente, bueno, lo que yo necesito sanar, ¿cierto? O, por ejemplo, si nos dicen, oye, si sigues así no vas a llegar a ninguna parte, ¿ya? Y no voy a llegar a ninguna parte, pues es decir, todo va a ser cuesta arriba. ¿Ya? Porque mi inconsciente se va a encargar de crear las condiciones para que todo sea cuesta arriba. O si eres tan enfermiza, ¿ya? Entonces yo también, cuando nos dicen, uy, sí, en tu familia todos son diabéticos, ¿ya? La diabetes no se hereda genéticamente, heredamos la emoción, ¿ya? Entonces el médico nos dice, uy, lo más probable es que hay un alto porcentaje de probabilidades de que también vayas a ser diabética. Entonces mi inconsciente va a crear condiciones para que así sea también. ¿Ya? Se encarga de nuestra supervivencia, ya si el inconsciente solo quiere lo mejor para mí, ya, por ejemplo, si las mujeres de mi clan no lo han pasado bien, ya, o si han fallecido mujeres en el parto, o si han fallecido niños a muy temprana edad, ya se va a activar en mí un programa de infertilidad, donde me va a decir que es peligroso tener hijos, es doloroso porque fallecen a muy temprana edad, ¿cierto? O me van a decir, ya te hiciste cargo de los hermanos menores, por lo tanto ya hiciste la pega, ¿ya? Entonces ahí se viene un programa en que no sé por qué no puedo tener hijos o sencillamente no quiero tener hijos. Si se ha vivido violencia, ¿cierto? Me va a costar relacionarme con mis parejas, ¿ya? Donde va a haber mucha desconfianza, o bien voy a asumir una postura sumisa. Y otra característica es que el inconsciente tampoco tiene sentido del humor, ¿ya? No entiende que es broma, dijimos que para el inconsciente todo es real, ¿ya? Por lo tanto, cuando de niña nos dicen, uy, eres una niña muy mala, probablemente nos dicen en broma, ¿cierto? Pero cuando yo sea adulta voy a ser muy culposa, ¿ya? ¿Por qué? Porque soy mala, yo creo que soy mala, ¿ya? O si me dicen, eres flojo igual que tu padre, ¿ya? O que tu hermano, no sé, ¿cierto? Y precisamente cuando adultos vamos a terminar procrastinando, ¿cierto? Vamos a estar, no vamos a terminar los proyectos, no sé, todo eso, a pesar de que se dice en forma de broma, para el inconsciente todo es real. Así que mucho ojo ahí con la información que se transmite. Eso sería más o menos soy me con respecto al inconsciente. ¿Ya?